Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La otra vuelta navegaba por Steam hasta que me encontré con un simulador de LATAM, al cual accedí a comprar para perfeccionar mis habilidades de robo, porque en LATAM no se sobrevive el aire, ¿no? Cuando ya llevaba jugando unas 2 horitas me di cuenta que era completamente igual a LATAM, desde el punto de vista de Alex el Capo, obviamente. Aparte, no pueden escribir los de LATAM porque están muy ocupados esquivando navajazos. Nah, ahora, hablando en serio, me di cuenta que este juego era totalmente irreal. Vos en el mismo juego te escabullís y entras en la primera casa que ves, algo que en la realidad no se puede, obviamente. Pero en el mundo virtual sí. Por ello mismo es tan atrapante y tan entretenido estos simuladores. Porque te encarnan en la piel de una persona que aunque vos no hagas lo mismo en la vida real, te sentís identificado de alguna forma. Y llegás al punto de por ahí encariñarte con el mismo personaje. Esto no solamente pasa en juegos de simulación, también ocurre en juegos de mundo libre o de una historia consecutiva. Un ejemplo de esto podría llegar a ser The Last of Us, un juego que más de uno que está viendo este video seguramente le cayó en una lagrimita al comienzo del juego. Pero volviendo al tema principal de este video, cuando tuve la posibilidad de probar Euro Truck, no lo sentí como un juego en el cual tenés que ser siempre mejor, ni tampoco como un juego competitivo. Lo sentí tal y por lo que es, un juego de simulación de manejar un colectivo. Es el típico juego que jugás cuando tenés un rato libre o para relajarte de alguna manera, o también para matar el tiempo. Pero correte, por Dios, loco. Cuando salió los Sims nadie le tenía fe, pero sin importar todos los comentarios salieron adelante, hasta convertirse en lo que hoy en día es Sims, un juego que marcaría muchas infancias a lo largo del tiempo, y además por ser altamente reconocido por sus microtransacciones. Muchas gracias, EA. Amigo, me morí. Por otro lado tenemos el ejemplo del simulador de vuelo de Microsoft, que es lo mismo. Te saca de tu zona de confort para introducirte en un mundo del cual no tenés muchas complicaciones más que manejar un avión. Y ya sé que estoy sonando muy retórico, pero este mismo objetivo es el objetivo principal de los simuladores, como dijimos. Es dar la mejor experiencia al usuario en algo que en su vida cotidiana no va a hacer o es muy difícil que haga. Ya lo pudimos demostrar con estos 3 ejemplos. Así como tenemos simuladores que le quieren dar una muy buena experiencia al usuario, tenemos simuladores que no son muy buenos, como Toilet Simulator, que no se trata de ir al baño, sino de tener un baño. Una idea que la verdad es bastante absurda. Creo que a muy poca gente le puede llegar a interesar o gustar este mismo género, si puede llamarse así. Pero simuladores como este, que están hechos así por la simple razón de rasgar un poco más de dinero, existen montones. Entiendo que no siempre los simuladores sirven para algo, ni tampoco solamente para brindar una buena experiencia. Si volvemos al tema de los Sims, no nos enseñaron a administrar una ciudad ni a construirla, pero sí nos enseñaron a manejar una economía y tampoco a patinarnos todo el dinero enseguida, no como Argentina. También cuando jugué Euro Truck no aprendí a manejar un camión, pero sí aprendí las leyes de tránsito, las cuales ya había aprendido anteriormente cuando jugué GTA. Y tal vez no aprendimos a manejar un avión con el simulador de Microsoft, pero aprendimos una lección, la cual es aprender a darnos un ratito y disfrutar un poco del paisaje. Yo creo que todo el tema este de la simulación es un tema que se puede hablar muy a fondo, pero también me gustaría saber su opinión. Me pueden dejarlo en los comentarios o también me pueden hablar por Twitter o por Instagram. Voy a intentar responderle lo más rápido posible. Bueno gente, hasta acá llega el video. Si les gustó suscríbanse, síganme en Twitch, síganme en Instagram, síganme en Twitter. Y bueno gente, nos vemos. Adiós.